Hola a todos y bienvenidos al video de hoy y vamos a ver, como dice en la diapositiva, estructuras para el nicho Black. Hoy vamos a ver tipos de copies, anuncios, tipo de página de venta, títulos y quédense pues hasta el final del video y esto va a ser un video muy cortico pero te va a dar a entender de cómo hacer una estructura muy bien planteada te puede evitar muchos dolores de cabeza como bloqueos, como falta de ventas y muchas cosas, falta de creatividad y muchas cosas interesantes que vamos a ver a lo largo del video. Dicho eso, chicos, vamos a explicar un poquito de cómo es una estructura estructurada para un nicho Black. Ya ustedes ya sabrán cuando ustedes hacen el anuncio específicamente, lo que ustedes hacen, envían directamente a la página de venta. Acá me he confundido, enviáis, dice, directo a la página de venta, pero no importa. Lo que tú haces es, haces tu copy o haces tu anuncio específicamente en Facebook y la URL directamente a la página de venta. Esto, en muchos casos, cuando tú trabajas hacia nicho Black, un poco que van en contra de la política de Facebook, esto sí o sí te va a bloquear casi inmediato. Pero para que no te bloquee casi inmediato, para retardar ese bloqueo, existe varios tipos de cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, los famosos presell que más adelante les voy a explicar. Lo que tienen que tratar de entender en esta parte, lo que quería explicarles, es que cuando una persona entra específicamente a la plataforma de Facebook, nadie, absolutamente nadie, entra con una intención de compra. Lo que tú tienes que tratar de entender y meterte esto en la cabeza de una vez por todas, siempre en tu anuncio manda curiosidad. Siempre trata de mandar una curiosidad o romper aquel scroll, hacer un loop en el cerebro que yo siempre le llamo así, hacer ¿qué es esto? Entonces está scrolleando y vuelve otra vez a tu anuncio porque tu anuncio es impactante, porque llama una curiosidad y que sea distinto a lo demás. En un anterior video específicamente yo explico cómo tener anuncios con CTR por 5% o 7%, algo así, dice el título. Ese video le dejaré acá arriba, chicos, revísenlo si no han revisado. Allí explico hacer anuncios rompe scroll, que como se podría decir, que son muy letales que en el mercado están funcionando. Pero en esta parte les voy a explicar también algunos anuncios que me funcionan y están bien validadas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que quería explicarles. La otra cosa, y este es una estructura que yo utilizo personalmente para que sea un anuncio muy ganador. En ese video de, ¿cómo se llama? De CTR de 5% para arriba, yo le explicaba este tipo de cosas, curiosidad, solución, dolor, pero a la vez también hablaba sobre un poco de humor. Es muy bueno utilizar este tipo de cosas, o cuatro en este cuatro segmentos, en esta parte aparece tres segmentos y esta es una estructura que yo estoy utilizando últimamente y funciona muy, pero muy bien. Eso no quiere decir que en el anterior video que yo expliqué no funcione, claro que funciona perfectamente. La cuestión es adaptar a las necesidades de que tú vas a trabajar y validar en tu nicho específico y nadie, absolutamente nadie, chicos, te va a decir, este funciona porque funciona. Tienes que meterlo fuego, meterla a la práctica para que tú mismo seas el quien dice, sí, verdaderamente funciona. Lo que trato de hacer, lo que traigo toda la información al canal, es las cosas que me funcionan a mí, las cosas que funcionan a mis compañeros, al compañero muy cercano. Nosotros trabajamos con un grupo muy pequeñito de personas y entre nosotros hablamos qué cosa está funcionando, qué cosa no está funcionando y al final yo trato de traer algunos contenidos que son muy pero muy buenos que no existen en el mercado o que no están casi así normalmente en el mercado de forma gratuita. Dicho eso, esta es una estructura muy ganador, una curiosidad, una solución y un dolor. En ciertos casos yo siempre, a veces pongo curiosidad, dolor, en ciertos casos pongo curiosidad, solución, pero esto es una estructura que funciona muy bien. Traten de, en este caso, puedes poner el dolor de este lado, la solución de este lado, la curiosidad para arriba. Entonces, esto para mí funciona de esta manera, pero funciona muy bien. Dicho eso, voy a explicar también, le voy a mostrar un anuncio que es muy letal, un CTR de 7, estaba casi 4 semanas creo, un CTR por 10 estaba el CTR de 10 y un CPM bajísimo. El CPM es muy importante, chicos. Hay muchas personas que he visto en el mercado que tienen un CPM de 10 y un CTR de 4 y dicen mi CTR está brutal. Bueno, felicidades por ellos,
por la forma que lo ven las cosas, pero a mí me interesa tener un CPM bajo y un CTR alto a la vez. ¿Hay forma de bajarle al CPM? Claro, por supuesto, pero eso es para otra parte del video. La idea de esto es que ustedes su CTR sea tan impactantes como esto. Cuando ustedes tengan un CTR, un anuncio como esto, por ejemplo, aquí dice, mira, esta es una curiosidad, este es un dolor, no sé por qué lo puse de solución, pero este es un dolor solución puede ser, porque tú sabes que eso estoy hablando, tu amiguito dura menos de 5 minutos, y sabes ya a qué me estoy refiriendo. Pero la inteligencia artificial de Facebook, de YouTube, de cualquier plataforma, no sabe, no es tan inteligente como nosotros. Nosotros tenemos una cosita que en el mente dice que hablamos con doble sentido, ¿no? Entonces, en esta parte es muy brutal este anuncio y está hablando de la solución, sí. O sea, que está hablando del dolor a la vez, dolor, solución a la vez, está machacando en esta parte. Entonces, este es un anuncio muy ganador y es uno de los anuncios que no le quería mostrar, pero al final dije, mejor le muestro. Y si alguien lo copia, chicos, no le copien tal como está este anuncio. Traten de modelarlo, Melanio hizo de esta manera y yo lo voy a hacer de una manera un poco más distinta, ¿no? Entonces, este es para que tengan una idea, un anuncio ganador. Este es un anuncio ganador, le quería mostrar con mi BM, pero hay muchas personas que hacen malas prácticas, por eso no lo quise mostrar con la BM o con el administrador de anuncios específicamente. Pero se puede entender tranquilamente. Luego de ello, chicos, lo que quiero explicarle es cuando tú ya pasas de la parte del anuncio específicamente de tu creativo, una de las cosas importantes, más importantes creo, no muy importantes, pero una de las cosas sí, eso que son importantes, es el copy. En el caso de copy yo manejo de esta manera, siempre trato, no sé, en un anterior video también les voy a dejar acá arriba, o si no, revisen dentro del canal, y yo hago copies con inteligencia artificial y en esa parte explicaba los tipos de copies o la estructura de copies, qué tipo de copies existen en el mercado, cuáles utilizan muchas personas. Yo les dije que utilizaba atención, interés, deseo, acción de la fórmula AIDA, pero específicamente más o menos así es lo que yo utilizo. En la primera parte, en la parte header, en la parte del principal o los tres linitas, siempre trato de poner incongruencias. Siempre trato dar, como se dice, atención justamente con la fórmula, ¿no? Atención, pero yo siempre digo, pon incongruencia en esa vaina. Luego pongo un poco de historia, luego pongo una prueba social y luego pongo la promesa. Hay veces esas tres cosas lo meto en una sola bolsa y luego siempre y siempre hago el llamado a la acción. Al fin de cuentas, tengo un copy como esto. Esto también es un copy muy, pero muy bueno. Mira, ponte a pensar. Ponte a pensar como persona y luego como robot. Mira, solo Usain Bolt celebra por ser demasiado rápido. Tú ves esta imagen, mira, esta imagen, específicamente esta, y luego ves esta, y ya sabes de qué estoy hablando. Y simplemente con la imagen tú ya sabías, pero cuando yo digo solo Usain Bolt celebra por ser demasiado rápido, siempre me preguntaba, y si fuese todo lo contrario, estoy haciendo una incongruencia muy tosca y estoy hablando del dolor, pero estoy hablando de otra persona. Es un copy muy letal. Solo con ese copy estamos perfectamente bien. Eso es lo que yo siempre hago, justo les decía, incongruencia. Luego hablo de historia, mira. Hoy descubre, dice aquí en este caso, hoy descubre el método ancestral. Y este método ancestral lo que dice, tiene que hablar lo que dice tu promesa. Siempre trata de correlacionar el copy con la promesa de tu carta de venta. Entonces, en este caso yo hablo de método ancestral, método antiguo, método chino, método del super padre. Ya sabes a quién me estoy refiriendo en este caso específico, ¿no? Hoy descubre el método ancestral del super padre que más de 13.684 varones ya aprobaron. En este caso específico, yo estoy dando una prueba social muy letal. Estoy hablándole encima con una promesa. Mira, a ver. Mira, una historia, estoy hablando una historia, estoy hablando de una prueba y una promesa a la vez. La promesa es el método ancestral. Método ancestral, método ancestral del super padre que más de 100.000 varones ya aprobaron. Y luego le digo, haz clic en el botón ver más y descubre el método ancestral que salvará tu relación. Estoy achacándole a su dolor específicamente, pero con otras palabras. Y encima estoy haciendo el llamado a la acción.
Entonces la persona ya viene con una mentalidad, me están hablando específicamente a mí y estoy achacando a su dolor sí o sí. Y esto, tipo en nicho blacks, pues mayormente es más brutal todavía. Luego, en el título, en la parte, no sé si tengo aquí el anuncio del administrador de anuncios. No sé dónde está, no tengo, creo. En el administrador, en esta parte específica, mira. En esta parte específico, el título, aquí yo le pongo eso, ¿no? El título, la parte de la descripción. En este caso, en ciertas descripciones me gusta poner estrellitas, 5 estrellitas y 4.9 de 5. O si no, más de 2.300 personas ya probaron. Y en esta parte, por ejemplo, yo hago, no vuelvas a pasar por eso nunca más. Entonces ya le estoy diciendo a todos los dolores, específicamente este copy es un copy matador. Y utilizando la estructura anterior, la incongruencia, historia social, la prueba social, la promesa y el llamado a la acción. Dicho eso, hasta esta parte, chicos, aproximadamente tú ya tienes un 60% de las cosas que sean ganadores. Un 50% pongamos, pero un 50% va a venir después de esto. Esta es la primera fase de que Facebook te apruebe, tu anuncio, te apruebe o te desapruebe tu anuncio. Es la primera parte cuando tú trabajas en nicho black, pues tú tienes que ir en esa parte, ¿no? Si te aprueban el anuncio, tú vas un 50% ganador. Pero para ello, tú necesitas también saber siempre ¿cómo se llama? La página de venta. En este caso yo les quería presentar los diferentes tipos de página de venta. Anteriormente yo les había dicho, nunca, pero nunca traten de enviar en esta parte, mira. Nunca, pero nunca trates de enviar a tu destino en sí, a tu página de venta específicamente, siempre utiliza un preset antes de la página de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les quería presentar en un tipo de presets. En este caso existen los tipos de quiz, los self page y los chat. En este caso el preset más tradicional, bueno, está un momentito. Los tipos de preset está aquí, creo. A ver, vamos a checar. Y esto vamos a poner más chiquito para que no esté molestando. Y luego poner la parte de arriba. Y lo que le quería explicarles, chicos, la parte del preset específicamente, la parte más sencilla es este tipo de preset. Miren, tipo, tú envías a esta dirección URL, específicamente, mira, ahora voy a compartir, hago mi edición en Canva y lo hago en un sitio web y desplazamiento, abrir sitio web. En este caso tengo varios de ellos, pero la idea sería que tú hagas una sola plantilla. En este caso, mira, sitio 100% seguro, esto sería un tipo de preset. Cuando tú mandas, esto lo puedes acortar con Bitly, algo sobre el estilo, y luego mandar por este tipo de preset. Este es el preset más sencillo. Tú mandas en el anuncio específicamente, lo pones esta URL, y cuando alguien da clic, recién llegaría a tu BCL. En este caso, mira, doy clic y llega a mi página de venta o mi página de venta con BCL. Entonces, a esto me refería. Hay varias formas de hacerlo. La manera es muy sencilla y muy fácil de hacerlo esta vaina. Solo pones archivo, mira. Aquí archivo, crear nuevo diseño, pones 1080 por 1080 y haces un diseño muy sencillito y muy simple. En mi opinión personal, yo no lo recomiendo utilizar este tipo de preset, pero se puede utilizar. Hay otro forma de tipo de preset que tú lo puedes utilizar, por ejemplo, con Google Site. Este es un poquito mejor, se podría decir, pero igual muchas personas lo utilizan, lo funciona muy letal, pero tampoco yo lo utilizo en lo personal. Pero hay forma de hacerlo, también es muy sencillo crear un sitio web en Google Site. Es simplemente agregas su imagen, algunas cositas, un botoncito y al final de cuentas tienes esto. Al final dices, puedes acortar con Bitly, hay que nada más. Puedes acortar con Bitly y ya tienes tu sitio web, ¿no? En este caso es un sitio web que ya tengo, entonces siempre tiene que tener la política de privacidad y acceder ahora en este caso es un botón. A ver, ¿qué pasó? Parece que no está funcionando. Pero la cuestión es que cuando des clic en el botón, eh, no sé qué pasó. Cuando des clic en el botón, te mande a la página de venta o el BCL. La idea es que traten que entiendan, ¿no? Una vez que tú entiendas, pues esto lo puedes hacer tranquilamente. Y la otra forma, chicos, ¿dónde estamos? En esta parte. En esta parte son los quiz o las páginas de venta con preguntas. Uno de mis anteriores videos yo había explicado
hay dos videos en sí de cómo hacer los tipos de presell. Existe varias formas en sí de hacer el tipo de quiz, pero va a depender a las necesidades que ustedes tengan. Dentro del canal hay dos videos que son muy buenos. Si tú quieres complicarte un poco más y quieres ser un poco más profesional, hay uno. Y si tú quieres hacer un poco más sencillo, hay otro. Y si tú quieres decir de más flojo, pues aquí tienes una de las dos formas que acabo de presentarte anteriormente. Uno que es con Canva, otro es con Google Sites. Pero la idea del quiz es esta parte, por ejemplo. Esto está explicado en un video anterior que yo hice del paso a paso del proceso de esta creación de este presell, este quiz. Usted se encuentra en una relación, si no, la persona responde, interactúa y así validamos también que esté interesado. Y esa parte yo la expliqué en ese video. Cuando una persona comienza a interactuar, siente interés, siente empatía, siente interacción y siente que es para él, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene usted? 18, 25, en este caso yo tengo 18, 18 voy a poner, más de 18. Tiene una aplicación de citas, no tiene una aplicación de citas. En este caso, imaginamos sí o no, cualquiera de las respuestas, igual me envía a mi página de venta. Al final de esto, lo que tratamos de hacer es que la inteligencia artificial de Facebook venga a la primera página, al primer preset, o hace el escaneo. Tratemos de entender así, cómo escanea el algoritmo de Facebook. El algoritmo de Facebook primero escanea tu fanpage, luego escanea tus anuncios específicamente, tu anuncio, tu copy, tu título, y luego viene a tu fanpage o tu carta de venta. Cuando viene tu carta de venta, se encuentra con tu preset. Entonces, en este caso, se encontró con nuestro preset de esta manera. Mira, el quiz 1, y acá no hay nada feo en este caso. Mira, usted se encuentra en una relación, Facebook dice, está muy bien, no es feo esto, no va en contra de mis políticas. Entonces, cuando alguien responde, viene a la segunda página, ¿qué edad tiene usted? Entonces, en ciertos casos llega hasta el segundo y en ciertos casos ya no hace el scroll o ese análisis de toda tu landing page porque sencillamente estás mandando varias preguntas. Hay una forma más letal de que no te persiga, pero pierdes mucha información que es utilizando diferentes dominios, diferentes dominios específicamente. Pero no centremos en esa parte, solo quería dar como un comentario para que alguien lo pueda tener como idea, cómo se lo puede hacer, pero ten en cuenta que vas a perder mucha información con el pixel de Facebook. Entonces, este es otro de los tipos de presell y el SAL, ¿cómo se llama? El SAL SAF. A ver, este de acá, SAF page, sería uno de la misma manera, uno parecido a esta manera. Mira. A ver, vayamos acá. Imagínate que tú tienes los quiz normalmente, hay varias formas de que tú puedes hacer eso. Imagínate que tengas un quiz o imagínate que solamente tienes este sitio. Entonces, cuando tú haces clic en ese específicamente, tú puedes pedir un correo, puedes pedir o enviarla a otra página que sea un blog, un artículo, y eso es un SAF page, ¿no? Entonces tú capturas una información y envías a otro lado que no sea una carta de venta específicamente, y dentro de ese artículo comienza a leer, al final puedes poner tu botón que diga que sea a la venta directamente, o tu hotlink famosamente, ¿no? Entonces ya vamos teniendo tres tipos o la página de ventas para nicho black que están muy brutales, pero hay una forma y creo que es una de las formas más letales también, que en lo particular yo no lo utilizo por falta de tiempo, pero muchas personas que lo utilizan son los famosos chats. Los famosos chats, por ejemplo, muchas personas utilizan ManyChat para hacer automatizaciones, entonces en ese caso es un poco más complejo que el algoritmo de Facebook te vaya haciendo el seguimiento completo, o sea que el escaneo en sí, el escaneo de tu página, que sea completo y que te dé un bloqueo inmediatamente. Por ejemplo, ahí utilizan los bots de Telegram, los chatbots, es decir, los chatbots de WhatsApp, hay muchas herramientas, muchos CRMs que funcionan muy bien para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas personas que lo utilizan o su forma de trabajo de esa manera con los chatbots o con los chat en sí. Estas son las páginas de venta o las formas de las páginas de ventas que tú vas a poder evitar. Tratar de evitar, ¿por qué digo? Porque tú jamás vas a decir, con esto ya evito que me bloquee mi fanpage. Porque lo que tenemos que tener en mente es tarde o temprano que sí o sí vas a ver ese perfil, esa cuenta de Facebook, esa cuenta publicitaria o SBM. Entonces ya vamos con esa mentalidad. Sí o sí voy a perder algún día,
pero puedo evitar hacer ciertas cosas para que no me bloqueen lo más antes posible para poder facturar una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, dicho eso, chicos, espero esta parte del video les haya gustado. Esto es una estructura muy buena, muy brutal para hacer para nichos blacks, ¿no? En próximos videos quizás puedo explicar otras cosas interesantes. Si quieren que explique algo elemental, algo específico, pues aquí abajo déjenme en los comentarios y con gusto yo lo hago para un próximo video. Y dicho eso, chicos, si te ha gustado el video, como siempre, suscríbete al canal, dame un pulgar arriba, pues eso me anima a seguir subiendo contenidos al canal. Y que este tipo de contenidos, chicos, pues no lo encuentras, como ya lo había dicho, no lo encuentras en cualquier lugar. Y aquí en este canal lo encuentras gratuitamente, y este canal lo puedes compartir con cualquier ser querido, con alguien que lo puede interesar. Pues dicho eso, chicos, eso fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Un saludo.